el 86, me parece que fue el 86, cuando se juntaron con el embajador norteamericano y definieron la transición en Chile. Una de las cosas que acordaron fue de que los presos políticos tenían que quedar, tenían que quedar presos, que tenían que ser juzgados como terroristas y que por lo tanto ellos no éramos parte de la transición. Lo que pasa es que nosotros organizamos la resistencia en este país desde el punto de vista armado. Y esa parte de la historia no está contada hoy día. Y las plagas, entre muchos sables, llega a relucir. Y esa risa que escondía, no sé qué secreto era para mí. Bueno, aquí estamos en la cárcel de La Serena, un lugar donde hoy día va a ser demolido, va a ser un centro de salud y es el último día de visita a esta cárcel. Esta es una cárcel que albergó a presos políticos para el septiembre del 73, un gran número de ellos, presos políticos que estuvieron muchos años en esta cárcel y también presos políticos que fueron sacados el 16 de octubre de 1973 y fueron llevados al regimiento de Arica de La Serena y fueron asesinados por Arellano Starr por la famosa caravana de la muerte. Ese es un episodio de la historia de esta cárcel, pero también en los años 80, cuando empieza la lucha armada contra la dictadura, de los grupos de jóvenes que se rebelaron contra la dictadura de Pinochet, empezaron también a esta cárcel a tener presos políticos. El año 85 son detenidos los primeros presos políticos del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, del cual yo fui parte desde su inicio, y también a los años después, el año 88, en enero del 88 fui detenido y conducido a esta cárcel. Primero estuve acá al frente en el cuartel de investigaciones, el cual me tuvo durante más de 5 días en forma clandestina, detenido, y me torturaban junto a la CNI, que me sacaba del cuartel y me llevaba al campo, a los cerros de esta ciudad, para ser torturado y para que entregara a mis compañeros. Bueno, por esta puerta entré el año 88, directo a los calabozos de castigo, en los cuales estuve meses incomunicado, en los cuales fui llevado también a Santiago por el fiscal López. Después de 2 meses igual vuelvo de nuevo a esta cárcel, y es la cárcel que me tocó vivir más de 2 años la primera vez, una segunda vez 7 meses y una tercera vez 3 meses. Esos fueron los años en los cuales yo estuve preso. Vamos primero a los cuartos donde estuve castigado.
Mira, aquí se puede hacer una toma de lo que era el... Acá está el patio de los presos políticos. Allá, como les comentaba, aquí estábamos más desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Ahí donde también hacíamos parte del... Era un lugar de trabajo para nosotros. No, como nunca fue un lugar de ocio. Y ahí teníamos cocina, teníamos duchas al aire libre. Pueden ver por ahí que son 3 duchas que están separadas por un murito una de otra. Había nuestros muchachos que eran parte de la juventud comunista, jóvenes que ellos tenían su propia organización y eran atendidos por sus compañeros y de acuerdo a su nivel de disciplina. Pero los que éramos combatientes del frente manteníamos la estructura político-militar y por lo tanto era jerárquica, con responsabilidades. ¿Había oficialidad del frente acá? ¿O? No, nosotros cuando caíamos detenidos, cada combatiente del frente llegaba sin rango acá. Todos éramos iguales como presos, la estructura de rango y todo eso se mantenía afuera con los que combatían, pero acá en la cárcel, y ahí sido oficial, y llegaba ahí en la misma. No, yo fui parte de diferentes estructuras, yo soy parte de la generación que se preparó acá, prácticamente acá en el país. Entonces tuve una formación particular, muy específica. Habían compañeros que venían de academia, militares, que habían combatido en Nicaragua. Yo no, pero era la generación de acá adentro y que nos habíamos preparado por los propios recursos que nos generamos. A pesar de que algunas veces salimos del país a hacer algunas cosas, pero en general era una generación que nos preparábamos nosotros mismos. Este es el patio de visitas de la casa. Era un lugar más grande. Ahí había una galería y habitualmente cuando teníamos visitas especiales por alguna fecha, pedíamos días distintos y hacíamos actividades acá con la familia, con visita masiva. Eventos. El 1 de mayo lo celebrábamos acá. Sí, la cancha. Y aquí conseguimos permiso para varias veces a la semana poder venir a hacer deporte. Para nosotros el deporte era preparación física. Ya no era la excusa para estar en disposición combativa, como le decíamos nosotros. Y aquí dábamos vuelta a la cancha, hacíamos zapitos, nos manteníamos en forma, que era parte del plan de entrenamiento de los presos políticos y que pasaba como deporte, ¿no? Para nosotros tenía un significado particular, era parte de nuestra planificación y nuestra vida de combatientes. Nosotros también tenemos que decir que acá también nosotros como combatientes del frente nos manteníamos como unidad político-militar y a la cual respondíamos por temas de disciplina, tareas políticas. Teníamos compartimentado entre nosotros, no todos los presos sabían los temas de la fuga y las planificaciones porque algunos también eran más débiles que otros, tenían menos preparación, otros si tú le decías algo se ponían nerviosos y otros se podían hacer tareas más rigurosas. Caminé por este lugar, por aquí me tocó entrar la primera vez, no pasé a donde mis compañeros, sino que quedé aislado. Aislado en este lugar están las celdas de castigo de los presos comunes y también nos traían a nosotros, a los presos políticos, cuando llegábamos incomunicados y cuando éramos castigados
por tratar de organizarnos como presos, por mantener nuestra condición de presos políticos y de prisioneros de guerra. Nosotros teníamos la calidad de prisioneros de guerra en esta cárcel, los presos políticos de los años 80, los que luchamos contra la dictadura. Esta celda, la última acá, fue la primera celda de castigo en la cual yo estuve. Estuve más de 2 meses en este lugar. Fue mi primer lugar de reclusión. En este lugar estaba día y noche. En la noche se me tiraba una colchoneta con una frazada. Y aquí yo hacía ejercicio. Hacía ejercicio, cantaba, saltaba. Mientras pasaban los días aquí pensando que la lucha continuaba. Cuando llego a la cárcel, cuando llego a este lugar, tomo conciencia de que esta era una nueva trinchera de lucha y por lo tanto el desánimo no tenía que ser parte de nuestra actitud en la cárcel. Y sabía que me tocaban varios años de cárcel, producto de rebelarnos contra esta dictadura, y aquí armamos nuestra nueva trinchera. Mantener la condición de presos políticos, de prisioneros de guerra. Nos costó huelgas de hambre, nos costó castigo en esta celda, pero aquí pasamos con dignidad a los presos políticos. No nos doblegamos nunca frente a los gendarmes, con los cuales nunca tuvimos una buena relación y con los cuales nosotros no dejamos nunca que nos doblegaran y nos trataran como delincuentes, y continuamos la lucha. Después de 2 meses de estar acá en esta celda, fui trasladado a los patios y a la celda donde estaban los presos políticos de los años 80 y a la cual nos vamos a dirigir ahora. ¿Ah? ¡Quiero agua! Puede grabar. La vuelta. Esta es una cárcel que tenía capacidad para 300 presos y había más de 1000 presos en esta cárcel hacinados. Es como en el módulo. Esta era una de las partes más... Para los presos políticos era difícil vivir acá con los presos comunes porque ellos tenían sus normas, tenían sus reglas, y nosotros éramos presos políticos, éramos luchadores antidictatoriales. Afuera también seguían nuestros compañeros combatiendo la dictadura. Siempre se nos amenazaba con que nos iban a venir a buscar y nos iban a entregar a la CNI para que nos hiciera desaparecer. Pero bueno, aquí nos preparábamos físicamente como combatientes, empezamos a explorar esta cárcel, a conocerla de memoria, a levantar planos de ella, a conocer la rutina de los gendarmes, a ver los puntos débiles de ellos. Y desde el primer día que llegamos a esta cárcel ya habían más de 10 presos políticos en este lugar cuando llegamos nosotros, el grupo con el cual yo caí detenido, y empezamos a hacer nuestros primeros planes de fuga, que eran variados, eran planes de fuga que contaban desde que nos rescataran alguna unidad del frente o que nosotros mismos con nuestras propias capacidades pudiéramos realizar una fuga exitosa. Así que aquí nos empezamos a preparar, a luchar. Fueron más de 2 años de preparación, y acá vamos a ir a ver la celda donde estaban los presos políticos.
galería habían presos comunes, en su mayoría, y estas tres primeras celdas que están acá, estas son las tres primeras celdas de los presos políticos. Aquí fue mi primera celda donde yo llegué, donde éramos los presos políticos de los 80. En esta celda habíamos de 4 a 5 compañeros. Aquí habían barrotes, habían, ¿cómo se llama?, unos largueros y habían diferentes camas. Acá planificábamos todo. Aquí estudiábamos la rutina de gendarmería, levantábamos planos, hacíamos instrucción política entre nosotros, hacíamos preparación física y nos organizábamos para seguir luchando, para poner en práctica los planes de fuga que en algún momento pudimos concretar. En este lugar constantemente manteníamos parte de nuestra documentación, de planos, teníamos pequeños barretines, los cuales 1 o 2 veces a la semana estas celdas eran allanadas en forma rigurosa para buscar armas, para buscar información que nosotros manejábamos. Y tuvimos la suerte de que nunca nos pillaron nada. Nunca nos pillaron nada. Me recuerdo una vez que este piso es un piso que abajo tenía madera. Entonces nosotros un día pensamos, bueno, vamos a hacer un túnel, si los túneles son los que se hacen para fugarse. Entonces levantamos unas tablas y ya teníamos nuestro convito, nuestro cincel. Y me acuerdo que eran como las 1 de la noche y que pegamos nuestro primer golpe y sonó como una campana. Debajo de esto hay un piso de escoria. Que son estas que sale desde las fundiciones, de este material de desecho, y sonaba como campana, así que no había cero posibilidad de que a través del piso pudiésemos hacer un túnel y poder escaparnos, los presos políticos que estábamos acá. Estas celdas también, esta puerta uno podía meter las manos y llegar a los candados. Logramos, dentro de nuestra rutina de más de 2 años, logramos abrir la celda y llegábamos hasta el óvalo. Ese era el lugar hasta donde podíamos llegar. Y bueno, este es el lugar de sueño, de esperanza, de resistencia de los presos políticos. Esta era la única ventana que daba a un patio que era el patio más grande de esta cárcel. Y aquí nosotros salíamos a las 8 de la mañana y éramos encerrados a las 5 de la tarde. Durante más de 2 años estuvimos desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la mañana encerrados en esta celda. Pensando, soñando, mirando, teníamos un pequeño televisor. Bueno, esta es la primera celda, después me tocó la otra celda que es de al lado. Acá estaban hacinados, esta era una celda de presos políticos. Estas 3 primeras celdas en los años 80 éramos presos políticos los que estábamos acá, y acá llegábamos a ver entre las 3 celdas 12 presos. Pero la otra celda que eran de los presos comunes habían hasta 6, 7 presos. Esta es la segunda celda de los presos políticos. Parece que, recuerdo, en esta celda fue la que pasé el mayor tiempo de reclusión durante esos más de 2 años que estuve acá. Preso con los presos políticos que luchamos contra la dictadura. ¿Cuántos había también? Aquí habitualmente habíamos 4 o 5 presos. Acá le teníamos camarotes, aquí había era el larguero. Aquí eran unos largueros, entonces aquí teníamos una tele chica acá teníamos un mueble. Y este era el lugar donde
los presos políticos nos organizábamos, seguíamos luchando, preparábamos nuestros planes de fuga y que en algún momento concretamos. Después vamos a contar cómo fue la fuga del 20 de marzo del 90, donde nos fugamos 2 presos políticos a esta cárcel, en el día, durante la visita, y aquí planificamos durante más de 2 años. ¿Y dónde no pudieron fugar? No, lo planificamos así porque era lo que era posiblemente viable que tuviera éxito. Entonces éramos alrededor de 12 presos políticos y nosotros dijimos, bueno, salgamos 2. De estos presos políticos también tenemos que decir que de los 12 todos eran mujeres, estaban en otro sector de la cárcel, donde ellas estaban en peores condiciones que nosotros, porque nosotros éramos más, estábamos organizados como presos políticos y teníamos un patio aparte. Las compañeras, que eran 2, vivían prácticamente con la población común, que eran mujeres, y no podían hacer vida aparte. Nosotros nos encerraban a las 5 de la tarde acá en esta celda, y a las 8 de la mañana salimos a un patio, que era un patio que estaba al lado de la cocina, donde estaban los presos políticos y algunos jóvenes que trabajaban en la cocina. ¿Y aquí estaban los 12? No, estas 3 primeras celdas eran las de los presos políticos. Eran las únicas celdas que tenían candado, porque a las otras les ponían un pasador nomás. ¿Pero aquí cuántas personas había? 4 o 5 veces. Pero habitualmente 4. Yo pasé el mayor tiempo aquí en este lugar. Pero tenemos que decirle y contarle a ustedes que los presos políticos acá vivíamos constantemente organizados. Ya nosotros hacíamos instrucción 2 veces a la semana, preparación física. ¿Usted qué edad tenía? Yo caí preso a los 88 a los 26 años. La mayoría de los presos que habíamos acá fluctuábamos dentro de esa edad. Después del año 90 llegaron como 3 personas adultas que habían sido detenidos en Ovalle, que tenían más de 50 años. Esos fueron los presos más adultos que cayeron a principios del 99, a finales del 99. Y este lugar aquí lo allanaban 2 veces a la semana, nos buscaban, nos trataban de pillar la información que manejábamos. Nosotros teníamos planos de la cárcel, teníamos planificaciones, manejábamos las rutinas. Nosotros nos levantábamos a las 8 de la mañana y teníamos un plan de trabajo del día, de agenda, teníamos visitas 3 veces a la semana, teníamos una red estaban los familiares de presos políticos, que eran los que nos apoyaban, habían redes de jóvenes. Yo, por ejemplo, yo no era de acá, y durante más de 2 años que estuve acá, durante los 3 días que teníamos visita a la semana, no hubo nadie, nunca me quedé acá adentro, porque tenía que llamarte a alguien para que tú salieras de visita. Y siempre, durante los 3 años, sin tener familiares o nada, siempre los compañeros de afuera se organizaron, los jóvenes, fundamentalmente los estudiantes, para que ningún preso político quedara sin visita. Y teníamos grupos de apoyo, ellos trabajaban, nosotros trabajamos con máquinas de escribir, sacábamos comunicados, opinábamos de lo que pasaba afuera, organizábamos visitas masivas, los 1 de mayo, todas las fechas emblemáticas hacíamos actos con nuestros familiares, nuestra visita en el patio. Habitualmente nos visitaba la Cruz Roja, que éramos con la cual era un apoyo, porque nosotros éramos considerados prisioneros de guerra. Por lo tanto, eso nos protegía un poco de no tener una condición que fuera distinta a lo de la población común, que era maltratada y estaba en condiciones, ¿cómo se llama?, muy difíciles para ellos. En cambio, nosotros, como estábamos organizados, podíamos tener una relación distinta con Gendarmería. Incluso en el caso de nosotros no nos relacionamos individualmente con Gendarmería. Teníamos un presidente de los presos políticos que se relacionaba. Cualquier conflicto, el alcalde nos llamaba, o el jefe de patio nos llamaba, y tenía que conversar con el presidente de los presos para poder resolver el problema. ¿Y dónde guardaban los planos? Buena pregunta. Acá pues, teníamos maletines, teníamos lugares falsos que lográbamos que cuando los golpeaban con los mazos no los pudieran, ¿cómo se llama? ¿Y la alfombra desapareció la alfombra? Acá había... ¿Siempre fue el mismo piso? No, acá había madera.
Esto es escoria. Esto es escoria, es parte de... Uno golpea acá y suena como campana. ¿Y cómo se fuga? Por la puerta. Vestido de mujer. Eso es parte del mito. Eso es parte del mito. No, es decir, yo escuché ese... Nos fugamos un hombre y una mujer. Vestido de mujer, Uno de mujer y otro de hombre. no. Y esta es la tercera celda de los presos políticos. Acá yo estuve muy poco en esta. Habitualmente estaban acá los que venían por poco tiempo. ¿Cuánto años tuvo usted? Yo estuve la primera vez más de 2 años, la segunda vez, después que me recapturaban después de haberme fugado, estuve 7 meses. Claro, ya después se fugó. Sí, en Santiago en una conferencia de prensa. Y después estuve en el gobierno de Lagos, cuando me salió el proceso, estuve 3 meses. 3 meses y tenía una condena de 5 años y un día y me faltaba casi la mitad. Y ahí por un tema legal, por haber estado más de 5 años no habido como fugado, se me redujo la pena a la mitad y pude salir en libertad, pero tuve que hacer. Acá nosotros hacíamos huelgas de hambre periódicamente a nivel nacional y local, con las cuales presionábamos a Gendarmería para que... era una lucha constante con Gendarmería. La Gendarmería nos trataba de quitar derechos que nosotros habíamos ganado, por ejemplo. ¿Ah? Y nosotros a través de la presión con familiares, con huelgas de hambre, lográbamos conquistar derechos. Por ejemplo, un derecho importante era de que nosotros teníamos representantes y por lo tanto Gendarmería tenía que relacionarse con el representante. Claro, y nosotros tratábamos de acatar el reglamento en la medida del horario, de cerrarse a tal hora. Por ejemplo, hacíamos huelga de hambre, por ejemplo, para extender la visita. Para extender la visita porque se nos trataba de reducir. Hicimos las primeras huelgas de hambre para que la visita no fuera en el patio de los comunes, que tuvieran un patio aparte, especial. Así que esta es parte de la historia De su historia también, de la historia de muchos jóvenes, que nosotros representamos a jóvenes que lucharon contra la dictadura y que les tocó vivir al rigor de... Trabajábamos acá también, nosotros no recibíamos alimentación de la cárcel por una decisión nuestra y nos alimentábamos nosotros mismos. Nosotros comprábamos nuestros propios alimentos que los traían en nuestra visita y hacíamos artesanía, aros, collares, que era una cantidad que teníamos que hacer mensual, la cual se la entregábamos a la Vicaría de la Solidaridad y ellos la mandaban al extranjero y con ese dinero nosotros podíamos alimentarnos. No era mucho, pero sí organizado y planificadamente nos permitía tener una alimentación propia y no depender de Gendarmería. La alimentación de Gendarmería era una alimentación muy mala, muy precaria que tenían los presos comunes y nosotros logramos por lo menos dentro de los derechos y conquistas que teníamos hacer nuestra propia alimentación. Eso les costó a los que llegaron antes que yo muchas huelgas de hambre, estar castigado en celdas de castigo por rebelarse contra el sistema carcelario que había acá. Y los presos políticos
logramos no convivir, sino que resistir ese sistema carcelario y tener nuestra propia organización de presos. Y eso era también parte de lo que hacíamos en el día, que era tener nuestra propia alimentación, nuestro propio taller y autogestionarlo, podríamos decirlo. Pero la minuta que sale allá se nota bien buena la comida. La comida, las minutas que salen adelante, esa no existía en esa minuta porque a los presos comunes, por ejemplo, tenían carne. Y la carne se perdía en el trayecto, así que le daban puros huesos. Entonces tenían sopa de hueso. Entonces cuando sale carne ahí eso eran huesos, porque todo lo demás se iba quedando entre los gendarmes que se iban llevando las cosas para la casa, tráfico que se vendía entre los presos también, había un tráfico de carne de la alimentación, hasta que nos fugamos. Después tuve 7 meses más después que fue recapturado en Santiago, y después en el gobierno del Lago, cuando me salió la condena, estuve 3 meses más. ¿La fuga por dónde fue se fugaron? Ahora queremos ir para allá, si nos dejan entrar al lugar donde nos fugamos desde la visita. Voy a contar un poco esa parte. Nosotros como presos políticos tuvimos muchos años planificando diferentes tipos de fugas. Teníamos planos de la cárcel, éramos combatientes rodriguistas, veníamos de luchar contra la dictadura, estábamos presos por eso, no estábamos presos por otra cosa. Y entonces, cuando llegamos acá a la cárcel, nosotros decidimos, teníamos la obligación de continuar la lucha. Para nosotros aquí no vinimos a llorar, no vinimos aquí, entramos a combatir en otras condiciones, dentro de la prisión política que le llamábamos nosotros. Y ahí planificamos una de las fugas, cuando llega el gobierno de Elwin. Este es el único país de Latinoamérica donde cae una dictadura, que aparentemente cayó, y los presos políticos quedan en las cárceles. El gobierno de Elwin y de la Concertación negoció con Pinochet para que todos los presos políticos quedaran presos. Y pasó así. Cuando asume Elwin, el 10 parece de marzo, no salió ni un preso político de las cárceles, todos quedamos en las cárceles, y nosotros ya teníamos diferentes planes de fuga a nivel nacional. En enero de ese mismo año, antes que asumiera Elwin, se fugan más de 100 compañeros del frente de la cárcel pública a través de un túnel, y después nos tocó a nosotros. El 20 de marzo, a la semana y media de que había asumido Elwin, nosotros echamos a andar en un plan de fuga que consistía en que 2 presos del grupo de más de 10 que habíamos acá íbamos a salir a través de la visita, caracterizados, y íbamos a citar una visita masiva, ejercicio que ya hemos hecho un montón de veces, de que era parte del... ¿Pero por qué no antes, por ejemplo? ¿Por qué esperaron el cambio con Elwin? Porque se suponía que después del plebiscito, y lo que fue después la elección que hubo, la primera elección, la concertación ofreció a los presos políticos dejarnos a todos en libertad. En libertad. Nosotros no creíamos eso, teníamos relaciones políticas con las fuerzas políticas que eran la Concertación. Acá venían a la visita y nos decían, no, si ustedes cuando nosotros salgamos electos diputados, cuando gane Elwin, ustedes al otro día los ponemos en la calle. Eso nos venían a decir acá, a nuestra visita. Y nosotros no les creíamos, no les creíamos, y por lo tanto los planes de fuga los fuimos... fue una decisión política, no dependía solamente de... Entonces dijimos, ya le dimos tiempo a eso. Y además que la fuga había que prepararlas con mucho... Les llevábamos años preparando, pero tenía que haber condiciones políticas, porque tampoco era llegar y fugarse. Para nosotros la fuga significaba también que tenía que ayudar a la lucha del pueblo también, que no era algo individual, no era que nosotros nos fugamos sino que nosotros fugarnos también significaba preocuparnos qué pasaba con los que quedaban, qué pasaba con el apoyo afuera y el apoyo adentro a los que quedaban. Que nosotros cuando nos fugamos como los presos de La Serena, había una estructura que nos esperaba afuera, había una estructura social que nos iba a proteger afuera, pero también había una estructura social que iba a proteger a los que quedaban. Entonces tampoco era fugarse cuando nosotros quisiéramos. Y en esa coyuntura política nosotros teníamos que dar una señal de que los presos políticos en forma organizada
íbamos a decirle al gobierno de Elwin que si no nos liberaba, nosotros íbamos a fugar. Me acuerdo que vino el senador Almazábal acá y nos dijo, no, después de que triunfó Elwin, a decirles que nos portáramos bien, que ellos iban a ver en el Parlamento, que iban a ver con los tribunales. Nos vinieron a decir que nos quedáramos tranquilos y que no hiciéramos nada para no fugarnos, que además tuvieron esa desfachatez de venir a exigirnos que nos quedáramos presos y que no molestáramos a su democracia. Bueno, nosotros sabemos lo que pasó durante 20 años, de que no hubo justicia en este país y que hasta el día de hoy la constitución que heredamos de la dictadura hoy día, hasta el día de hoy la tenemos, y que hoy día no es un país, Chile no es un país de derecho, es un país de privilegio para los grupos económicos, y por lo tanto, bueno, nosotros decidimos fugarnos por esas condiciones. La primera fuga fue en enero y esta segunda fue en marzo, a los días que asumió Elwin, y fue exitosa porque teníamos un entorno social. Es una fuga que participó mucha gente, es una fuga donde participaron cientos de personas, y es una fuga que cuando iniciamos la visita se llenó el patio de visita, que caían como 50 personas. Además teníamos un gendarme adentro del patio al cual había que distraerlo, y tuvimos como una hora de visita normal, regular, conversando, haciendo las cosas que hacíamos, atendiendo gente que nos venía a visitar, que no sabía, que venían porque íbamos a citar una visita masiva. Pero afuera había otro grupo de compañeros que estaban preparando el entorno para que cuando nosotros saliéramos, si se descubría, pudieran ellos hacer contención manteniendo la puerta cerrada, y que hubiera un montón de gente que permitiera crear la confusión para que nosotros pudiéramos salir. Los compañeros, por ejemplo, cuando entran los primeros a la visita, parten grupos de compañeros a la Universidad de La Serena, por la sala y por los patios. Oye, necesitamos que vayan a la cárcel, y andan porque se van a fugar unos presos y necesitan ayuda. Que antes que nosotros nos fugáramos, en la universidad, el entorno social que tenían los compañeros que nos apoyaban afuera, los jóvenes, ya sabían. La mayoría de la visita no sabía que íbamos a fugarnos, sabían muy poco. Pero afuera sabía todo el mundo de que los presos políticos se iban a fugar, y cada vez andaban por diferentes lugares. Que pillaba un amigo, oye, ven a acompañarme porque se va a fugar un preso. Era una visita, una fuga que participó mucha gente, y una fuga que no está documentada y que estamos tratando de hacer parte de esa historia, de recogerla, pero nos interesa recogerla desde la idea de los que luchamos. Aquí estuvimos presos por luchar, y seguimos y nos rebelamos y nos fugamos por seguir luchando. Aquí nosotros no llegamos a llorar, no tuvimos tiempo para vivir la derrota. Nosotros aquí seguimos luchando y nos fugamos. En la visita ahí me acuerdo que llega el momento en que nos fugamos. Hay que decir que habían dos compañeras que estaban en otra sección de la cárcel, que eran dos presas políticas, que estaban con presas comunes y con las cuales teníamos visitas en común. Y habíamos logrado que la misma visita de las mujeres presas políticas se hiciera con la visita de los presos políticos. Y en esa condición logramos que decidimos que se tenía que fugar un hombre y una mujer. Y en la visita, cuando llega la hora, nos pusimos manos a la obra. La gente llegó con la que tenía que llegar, con la ropa, los lentes, los temas para la peluquería, nos cortamos el pelo, me saqué los bigotes. La compañera le dijimos que tenía que salir con falda ese día, la caracterizamos de la forma que consideramos más apropiada, y ahí nos maquillamos y salimos por la puerta. Salimos, logramos que el gendarme que estaba dentro de la visita no se diera cuenta, y en un momento determinado decidimos que toda la visita tenía que salir junta en forma desordenada, porque ese era nosotros teníamos, cuando uno entraba a la cárcel, tú entregabas el carnet y te daban un número. Nosotros ya habíamos hecho esos números, los teníamos. Lo único que teníamos que hacer es tratar de llegar hasta la puerta donde estaba entregar el número, pero antes que te devolvieran el carnet, salir los dos, y por eso era importante que hubiera mucha gente afuera. Cuando llegamos, pasamos las 3 cordones de seguridad que podríamos decir. Nosotros con la compañera ella pasa su primera tabla, su primer número, el gendarme se da vuelta a buscar el carnet, y yo le digo, le paso la mía, y
me la va a recibir, él la suelto yo, se cae al suelo, él se agacha y ahí salgo yo con la compañera hacia afuera y sale un gendarme y cierra la puerta y dice, no, aquí hay que ordenar esto porque no puede ser así, y hacen la fila. Y nosotros ya estábamos afuera y así logramos que esa visita masiva y esa fuga tuviera éxito. Es una forma muy resumida de contarlo, pero también tiene que ver con eso, que no fue una fuga individual, sino que fue de muchos jóvenes que luchaban y que acompañaban la lucha de los presos políticos y la lucha por el término de dictadura. Aquí también organizamos parte de la fuga. Aquí fue parte de la fuga, esto estaba lleno ese día que organizamos la fuga. Habíamos, si no me equivoco, 11 presos políticos y logramos meter más de 50 personas acá, lo que nos creó las condiciones para poder poner en marcha este plan de fuga. Habitualmente nosotros nos colocábamos en este rincón. Teníamos un problema que ya está el casino de los oficiales de Gendarmería, entonces siempre uno de los problemas que teníamos era esa ventana. Esa ventana la cual había que vigilar. Ese día tuvimos suerte porque a veces se ponían a mirar no a nosotros, sino venían a mirar la visita, a las compañeras que venían a visitarnos, eran psicópatas estos gendarmes. Y en este lugar estuvimos por una hora aproximadamente haciendo una visita normal, conversando, venía gente a vernos. Hace una semana ya asumió Edwin. La familia prácticamente derrotada, la familia, porque ellos creían, a diferencia de nosotros, que nosotros íbamos a quedar libres las semanas anteriores cuando iba asumido Edwin. Y nosotros quedamos presos, nosotros sabíamos eso. Teníamos clara conciencia de eso y esa decisión política que tomamos fue rechazada también por algunos partidos políticos. Había un partido que teníamos alta cercanía, le prohibió a sus militantes que participaran en la fuga cuando se enteraron. Y vinieron sus militantes y nos dijeron, ¿saben qué? El partido no nos dejó que lo apoyáramos, pero nosotros tomamos la decisión de apoyarlo igual, así que está todo ok afuera. Si ustedes nos dicen que se fugan igual, nosotros los vamos a acompañar igual. Esa era parte de un entorno que nos había acompañado a nosotros. Y nosotros también teníamos otro entorno que era el entorno del frente, que es lo que estaba el vehículo afuera, que iba a estar en la casa de seguridad. Entonces eran entornos sociales, entornos políticos, y parte de nuestros compañeros del frente que estaban, Patriótico Manuel Rodríguez, que estaban afuera y que esperaban que nosotros nos fugáramos. Aquí me acuerdo que en esta banca nos sentamos con la compañera Luisa. Aquí me eché abajo los bigotes. ¿Y había un gendarme acá? Estaba allá en la reja. Había unas compañeras ahí que se dedicaron tenían la misión de distraerlo, conversar, hacerlo reír y todas esas cosas que se hacen para poder distraerlo. Y aquí, en un momento determinado, dijimos, se va la visita, nos vamos con la visita y empezamos nos habremos demorado 20 minutos en caracterizarnos, cambiarnos ropa. Había gente que se sacaba la ropa acá, nos cambiamos todo, nos caracterizamos, nos maquillamos, la barba no llegó y chute, no llegó la barba y dijimos, ¿qué hacemos? Bueno, démosle así nomás, pues si por último generemos el hecho político, que lleguemos hasta la puerta, ya va a ser un hecho político, va a ayudar a hacer conciencia de que los presos políticos no han sido liberados. Así que aquí en este lugar, con los compañeros que nos apoyaban, el grupo de apoyo rodriguista, jóvenes de la Juventud Comunista de la época, los familiares no sabían, la mayoría de los que estaban en la visita se empezó a enterar en la visita, e incluso hubieron, si no me equivoco, 2 presos que a la mitad de los presos se les comunicó, de los presos políticos que había, se les comunicó el mismo día, por medida de seguridad.
porque sabíamos que si bien eran de confianza, pero se ponían nerviosos por cualquier cosa y entonces no tenían que saber. Entonces también eran parte de las medidas de seguridad que habíamos tomado y de aquí salimos. De aquí salimos, la idea era salir en tumulto para afuera. Sabíamos que en algún momento nos iban a tratar de ordenar, pero teníamos que tratar de llegar a la puerta y pasar, eludir el gendarme que estaba ahí. Aquí en esa puerta había otro gendarme, después habían 2 rejas más que había que eludir y llegar a la puerta. Y así empezamos a caminar, pues como vamos a caminar con todos ustedes y salimos con nuestras fichas que íbamos, es una ficha que le entregaban a cada visita cuando le dejaba el carnet, y había una cajita con los carnets. Y así salimos, la Luisa y Luis Vega González salió por con la visita, con los compañeros que nos acompañaron durante más de 2 años, en la visita 3 veces a la semana, y pasamos este primer control. Salimos aquí había un gendarme de hombre y una mujer que revisaba a la mujer. Acá había otro gendarme que abría la y aquí empezamos aquí hay que poner acá había otro gendarme. Otro gendarme que tenía que abrir la reja y dejar pasar. Y cuando llego acá, lo primero que veo al fondo son 3 gendarmes que eran los gendarmes jóvenes con los cuales siempre teníamos conflictos. Y que yo a la puerta no llego. Pero ya estaba con él y empezamos a caminar por toda la visita. Llegan algunos adelante. Caminamos. Llegan alguna visita delante de nosotros y llega la compañera. Vamos avanzando. Traten de salir de forma lenta porque ocurre que para que puedan pasar. En este lugar había una caja con los carnets de cada visita. Bueno, avancemos para que el resto pueda entrar, ¿ya? Entonces la compañera pasa la tabla esta y el gendarme se da vuelta como para buscar el carnet. Yo le paso la segunda tabla y se la boto. Y él se recoge, se agacha a recogerla antes de hacer el gesto de ir a buscar la otra. Y yo alcanzo a poner el pie en la puerta y salir con la compañera y los gendarmes ordenan a toda la visita y sentimos el portazo. Salimos acá y lo que sentimos fue el portazo acá. Y increíble. Cuando salimos, hay un montón de jóvenes acá. Así como ahora, estaba lleno de jóvenes que estaban, todos los de afuera sabían que nosotros lo íbamos a jugar y estaban esperándonos para jugarlo. Salimos caminando, bajamos esta caminata los dos, la puerta estaba cerrada. Caminamos hacia allá. No, acá estábamos afuera, ya adentro estaba gendarmería tratando de ordenar la fila. Me contaban que después los carneros los dejaron a un lado y se dedicaron a ordenar la fila, no se dieron cuenta. Y acá estaba lleno de jóvenes que gritaban. Hago pájaros de barro, hago pájaros de barro y los echo a volar. Estaban contentos. Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas, hoy rechazo la bajeza, el abandono y la pena. Ni una página en blanco más. Siento el asombro de un transeúnte solitario. En los mapas me pierdo.
había un problema, teníamos un problema que resolver, porque en una parte hay una caseta donde todavía había ¿cómo se llama? Que vigilaban, que era parte de los puntos de vigilancia de la cárcel. Entonces teníamos que llegar a la esquina, ingresar a la Universidad de La Serena, caminar hacia la Federación y salir a Pení donde estaba el vehículo que no iba a guiar. Nosotros siempre pensamos que cuando saliéramos los gendarmes se iban a dar cuenta y que es el trayecto que teníamos que hacer hacia el lugar donde teníamos que llegar y hacer un trayecto de mayor peligro. Y por eso era importante que la visita fuera masiva para que pudieran retrasar eso, que nos diera tiempo para nosotros llegar al vehículo. Y con la compañera fue así. Nosotros ya sabíamos que era el compañero que nos tenía que guiar al vehículo, pero él no se iba con nosotros, él iba un par de pasos más adelante y yo con la compañera íbamos solos para que no hubiera sospecha. Y nos fuimos así, pues se quedó toda la gente acá. Y nosotros caminamos con la Luisa, siguiendo un compañero que era Supimos que después de como a la media hora se dieron cuenta de que faltaban 2 presos. La media hora. Tuvieron retenida como por 2 horas al poco visita que quedó. ¿Ah? ¿Protección ilegal? ¿Y te van dónde se fueron a ir después? No, nosotros nos fuimos a la universidad, entramos a la universidad, que era la idea de que no poder... No, la idea es que cuando llegábamos al vehículo no nos siguieran el vehículo. Entonces, y con el vehículo nos fuimos a una casa de seguridad que ya está preparada por los compañeros acá en La Serena. Así que eso fue más o menos esta fuga de decenas o más de 100, no más de 100 personas que participaron. Nos fugamos 2, Luisa Fuente y Luis Vega. ¿Y nunca lo encontraron? Sí, la compañera nunca la detuvieron. Y a mí me tocó, con el grupo de presos políticos que andábamos fugados, hacer el ejercicio de salir de la clandestinidad y empezar a hacer actividades públicas a nivel nacional. Hacíamos conferencias de prensa y en una de esas conferencias de prensa en Santiago, pidiendo la libertad a los presos políticos y recuperando el derecho a la participación política, porque a nosotros se nos negó la participación política. El hecho de que quedaran cientos de presos en las cárceles después de haber asumido el primer gobierno de la Concertación, marca un hecho brutal en nuestro país, marca un hecho que además se invisibiliza porque este famoso triunfo del no, de ganar las elecciones, nos va dejando como en un último plano a los presos políticos, a los que luchamos con las armas en este país, a los jóvenes de los 80, porque éramos jóvenes, nos incorporamos a la lucha a los 16, 17, 20 años, que ese era el promedio de edad de los militantes que entraban al Frente Patriótico Manuel Rodríguez en esa época. Y ese mundo que quedó en las cárceles, después de fugarnos nosotros, seguimos luchando por ello, seguimos luchando por lo que faltaba que hacer, que era mucho y que nosotros teníamos conciencia de ello, pero salimos a un mundo que estaba viviendo una fiesta. Yo cuando escucho a Transporte Urbano y te voy a llevar por un largo tour, por Pudahuel, por La Bandera, nosotros no vivimos eso. Que el precio que pagamos por estar en las cárceles, un precio injusto, tiene nombre y apellido. Se llama Concertación, se llama gobierno de Elwin, se llama gobierno de Lagos, de Frey, de Bachelet. Ese bloque político fue el responsable de que nosotros no alcanzáramos a vivir la tragedia.
los rodriguistas y el grupo humano de luchadores del movimiento patriótico Manuel Rodríguez, durante todos estos años hemos estado luchando, hemos estado buscando nuevos caminos, hemos construido nuestra propia ideología más completa, hemos incorporado cosas que no teníamos dentro de nuestro acervo político. Hoy día somos bolivarianos, ¿ah? Antes no éramos bolivarianos, éramos luchadores anticapitalistas, revolucionarios, pero hoy día incorporamos cosas nuevas. Y esa búsqueda, ese luchar permanente, nos llevó a que nunca estuvimos solos y que además no vivimos la tragedia. Nosotros no alcanzamos a vivir la derrota como la vivió la mayoría de la generación de luchadores que lucharon en la dictadura y que hoy día no están presentes, o recién están saliendo con el movimiento estudiantil a las calles, recién después de 23 años están saliendo a marchar de nuevo, a protestar, a rebelarse con esta generación de jóvenes. Entonces nosotros no tuvimos tiempo, no se nos permitió vivir la derrota, no se nos permitió vivir el desánimo, y en eso hemos estado, en la búsqueda, en levantar alternativas, en incorporarlo a los procesos, en no instalarlo en la periferia. Sabemos que tenemos que construir poder popular, sabemos que tenemos que trabajar en todos los espacios, pero instalarse en la periferia y no luchar en todos los terrenos no es bueno. No es bueno porque te margina, y nosotros lo que hemos tratado de hacer durante estos años es instalar nuestro proyecto político, nuestras ideas, y creo que estamos por buen camino. Vamos caminando con mucha gente, con muchos hermanos desde antes y nuevas generaciones. No se nos ha permitido envejecer. Nuestra alma, por decirlo de alguna forma, y nuestro espíritu de luchadores se mantiene joven, vigente, y por eso que hoy día no me gusta cómo se están tratando estos 40 años. Son los 40 años de la televisión, de la tragedia. Lo que pasó en este país, con los miles de detenidos desaparecidos, con los torturados, con los perseguidos, es un hecho trágico de nuestra historia. Pero ese hecho trágico también está la generación de luchadores. Y es más, la mayoría de los que murieron y de los detenidos desaparecidos eran luchadores, tenían un pasado de lucha, no fueron desaparecidos solamente por apoyar al gobierno de la Unidad Popular o por haber ido a votar por Allende. Fueron desaparecidos, torturados, encarcelados, porque eran luchadores, porque venían arrastrando la historia del movimiento obrero de este país. Tenían toda una vida de lucha y de triunfos. Entonces, y eso fue lo que se está instalando hoy día. Se está instalando el olvido sistemático, el olvido macabro de sociólogos, ¿ah?, que se han dedicado a pensar cómo instalar el olvido. ¿Y cómo lo instalan? Bueno, pongamos a todos como víctimas, ¿no? Todos víctimas. Entonces no te metáis en política, porque si te metías en política te van a desaparecer, te van a torturar, te van a encarcelar. Y por lo tanto nosotros, los políticos profesionales de este modelo, nosotros podemos hacer política, ustedes no, porque si ustedes se ponen a hacer política y se ponen muy revolucionarios o quieren recuperar los derechos perdidos durante estos más de 40 años, no lo hagan, porque le va a pasar algo muy feo. Y nosotros decimos lo contrario. Estos últimos años hemos aprendido a caminar con el movimiento estudiantil, ambientalista, con los trabajadores, y hemos ido expandiendo esta conciencia política en grandes sectores de la población, que hoy día entienden que tiene que haber asamblea constituyente, que tenemos que recuperar los recursos naturales, que tenemos que terminar con el lucro en la educación, en la salud y en todos los servicios básicos de la población. Por lo tanto, eso hoy día nos permite tener una visión política mucho más amplia y caminar con mucho más gente. Estamos caminando mucho más, acompañando estos procesos que son nuevos porque la juventud hoy día se comporta de otra forma, tiene otros códigos, otras formas, y nosotros hemos incorporado parte de la experiencia nuestra y lo nuevo que viene surgiendo de esta generación de jóvenes que hoy día luchan por sus demandas.
El himno del Frente representa para mí la rebeldía, representa hoy día la soberanía popular, la soberanía social, la soberanía económica, representa la lucha por recuperar nuestros recursos naturales y por dirigir los destinos de nuestro país, y representa recuperar derechos a través de la lucha en todos los terrenos si es que es necesario. Y también el himno me recuerda mi primer juramento como combatiente del frente, con una subametralladora en la cordillera de Chile, donde prometíamos ante el pueblo de Chile a no claudicar en la lucha y nunca abandonar a nuestros hermanos. Y yo creo que me recuerda eso, el juramento, ese primer juramento del frente, un juramento bien con toda la fuerza de la historia, y yo creo que eso es frente, en la historia pasada, presente y futuro. Muchas gracias, Luis. Alto y duro como un rayo intermitente.